Bien, estimados, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de teoría virtual número 3, correspondiente a la asignatura de mecatrónica, modalidad eh, semipresencial. Sí, bueno, entonces vamos a iniciar esta primera parte mencionando que, bueno, ya entramos a la parte de sistemas de actuación, ¿no? Entonces, em, en la unidad anterior habíamos estado revisando todo el tema de sensores, transductores, ¿no? Vimos qué tienen de particular estos dispositivos. Hicimos incluso en laboratorio una experiencia ahí con algunos sensores, ¿no? Conectarlos ahí a la fuente, ver cómo trabaja el inductivo, el capacitivo, ¿no? El óptico. Y bueno, en esta parte vamos a ver cómo es que los actuadores se pueden utilizar para que precisamente el controlador, quien básicamente es una placa electrónica, nada más, o es una pequeña cajita, una pequeña computadora, para que este dispositivo pueda interactuar con el mundo exterior, ¿no? Entonces, para eso los sistemas de actuación son sumamente importantes, ¿no? Entonces, vamos a evaluar algunas características operacionales de los sistemas de actuación en sistemas mecatrónicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, en esta animación, ¿qué tenemos aquí? Ahí los leo. Claro, es un cilindro, ¿no? ¿Qué tipo de cilindro tenemos acá? A ver. ¿Qué dice? Neumático y hidráulico. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿podrían determinar eso a partir de esta imagen? Quizá por la nomenclatura de colores. Ujú, ok. Ah, pues lo que sí está clarísimo acá es que es un cilindro de doble efecto, ¿no? Sí, un cilindro que, bueno, para que puedas extenderlo necesitas ingresar presión en un lado y en el otro no, y para retraerlo todo lo contrario, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, esto que tenemos acá es un resumen de todo lo que tendríamos que analizar en esta unidad. Entonces le voy a pedir que saque una captura porque entre mañana y pasado mañana voy a dejar un trabajo para la próxima semana para que puedan investigar y podamos hacer unas presentaciones y lo puedan exponer. Entonces, yo ya asignaré los temas, pero sí es bueno que tengan ahí estos temas anotados, ¿no? Ahora, de todo esto, pues yo entiendo que la parte del punto 2 probablemente sea lo que les resulte más familiar, ¿no? O sea, eso creo que no debería ser muy complicado. En el punto uno entiendo también que algunos ya han llevado hidráulica, neumática. De hecho, algunos seguramente ya trabajan con esto. Hay un curso previo, ¿no? A mecatrónica que también ya lo estudia. Entonces tampoco creo que esta parte sea muy enredosa. Pero lo que sí creo que sí va a ser un poquito más complicado es la parte número 3. Sí, el punto número 3. Para lo cual ahí yo voy a compartir con ustedes un poco más de información, una presentación también que tengo por acá que quiero mostrarles para que podamos un poco complementar con esta parte, ¿no? Sí, entonces, bueno, un poco para afianzar el tema ahí, de la valvulita que tenemos acá abajo, que bueno, ya sabemos que es una válvula, ¿no? Pero ¿qué tipo de válvula es? A ver, ¿me pueden comentar? Es un dispositivo que nos permite el control de fluidos, ¿no? Ya, pero ¿cuántas vías? ¿Cuántas posiciones? Se refiere a la válvula es de 5 vías por 2 posiciones. De pulso manual y pilotaje neumático. Perfecto, muy bien, gracias, Walter.
Excelente, tal cual. Válvula de 5.2 y como se ve ahí al costado donde dice 12 y 14 tenemos, ¿no? Dos botoncitos para la posibilidad de conmutar esto manualmente o a través de un pilotaje neumático, ¿no? Que es inyectarle una señal neumática para que esto pueda cambiar de posición. Entonces ahí solamente para comentar un poquito esta válvula de distribución en este caso, bueno, un poco ahí ayudando, ¿no? Los que variaban la parte de válvulas. Eh, lo que va a hacer esto es dirigir el fluido que esté trabajando, ¿no? Hacia diferentes conductos, dependiendo de las señales de mando que estén presentes, ¿no? El número de vías es el número de conductos que pueden ser conectados a la válvula, mientras que las diferentes conexiones que se pueden establecer entre los conductos es lo que se va a denominar posición, ¿no? O dicho de otra forma, ¿no? La cantidad de cuadraditos que tienes ahí al medio del dibujo, que en este caso son solamente dos cuadraditos, ¿no? Y en cada cuadradito tienes dos flechas y una T, ¿no? Entonces, eso es lo que va a determinar la cantidad de posiciones, ¿no? Porque podría ser de tres también, ¿no? Con una posición intermedia. Bueno, entonces, esta parte ya la voy a comentar para que lo puedan desarrollar para el siguiente viernes, ¿sí? Para que lo investiguen. Y un poco contextualizando esta parte de actuadores, habíamos hablado, ¿no? Bastante de digamos, estos tres elementos importantísimos en mecatrónica, que para cualquier lazo de control en general, ¿no? Que son el controlador o regulador, el actuador y el sensor, ¿sí? O sea, sin esto no hay control, sin esto no hay eh, un sistema de autorregulación, que es lo que queremos lograr, ¿no? La parte sensoria ya estuvo tocada en unidad 1, ahora nos enfocamos en la parte del actuador, porque ya luego hablaremos del control, ¿no? Y en este caso los actuadores son algunos de los componentes más importantes de un control de lazo cerrado, como es este sistema que tenemos acá dibujado, ya que es la interfaz, ¿no? Entre el controlador, regulador y el mundo físico, ¿no? Que pueden ser, como vimos, cualquiera de los anteriores, ¿no? Solo que como estamos viendo que esto va a ser comandado por una placa electrónica que no puede hacer otra cosa sino enviar pulsos de voltaje o de corriente hacia el exterior, entonces la mayoría de casos va a ser algo de tipo electrohidráulico o electroneumático o electromecánico, lo que vaya a interactuar con el controlador, ¿no? Pero la parte eléctrica tiene que estar. Sí, o sea, ¿cómo podrías tú pedirle a un controlador o por ejemplo, a un Arduino que, no sé, que accione unos engranes, ¿no? O que accione una cadena cinemática, ¿no? O sea, eso no es dable, ¿no? Eso no puede interactuar. Pero lo que sí puedes hacer es hacer que estos controladores accionen de repente alguna válvula solenoide o alguna electroválvula neumática o de repente algún relé o de repente un contactor para prender un motor o de repente mandar una señal de 420 miliamperios para abrir una válvula proporcional de 0 a 100%, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer. Entonces, por eso es tan importante en esta parte, sobre todo, que de repente no nos enfoquemos tanto en la parte netamente mecánica, que estoy seguro lo dominan mucho mejor que yo, sino más bien en la parte electro, algo más, ¿sí? Electroneumática, electrohidráulica, electromecánica o netamente eléctrica. Pero la parte eléctrica no puede faltar. Entonces, eso para poner en contexto, ¿no? Los actuadores, que bueno, a su vez van a verse, vamos a decir, o sea, las perturbaciones que van a aparecer en el sistema, ¿no? O sea, van a influir en la forma como es que el actuador opera sobre el sistema, sobre el proceso, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Tú tienes por decir algo, ¿no? Un control de ventilación a través de un motor trifásico y tu controlador está haciendo que un variador de frecuencia esté actuando sobre este motor, lo está haciendo girar a diferentes velocidades. De repente, pues, podría ser una perturbación que en este sistema de ventilación tengas por ahí otro ventilador o que de repente tengas una zona con bastante ventilación del aire del exterior, ¿no? O sea, de repente alguna tormenta, alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso puede que añada o puede que reduzca el efecto del actuador, ¿no? Entonces, esas perturbaciones muchas veces van a poder ser controladas, algunas otras de repente no tanto. Y lo que tiene que hacer el controlador en esos casos es ser lo suficientemente hábil e inteligente para poder detectar a través del sensor que el sistema, eh,
debería haber cambiado una cierta proporción ante la activación de un actuador. Y si es que no ocurrió así, podría ser porque tengas una perturbación que no está permitiendo que el actuador haga su trabajo, ¿no? En cuyo caso, la acción que va a tomar para el control, el regulador, en una siguiente iteración de esta ejecución del algoritmo, va a ser pedirle al actuador, oye, ¿sabes que te he mandado a ventilar un poquito, pero veo que no está ventilando lo necesario, así que ventila más, corre más rápido, motor, ya, ok, el motor va más rápido, y nuevamente se realimenta la temperatura, lo que sea que estés haciendo, ¿no? Entonces ya, y constantemente se hace ese juego, ¿no? De hecho, eso es muy común en los algoritmos de control tipo PID, ¿sí? Para control de procesos sobre todo, ¿no? Pero no necesariamente está restringido a eso, ¿no? Puede ser un control tipo on-off, o sea, un control encendido-apagado, ¿sí? El control PID es muy usado sobre todo, por ejemplo, en procesos tipo continuos, ¿no? Como de repente tipo batch, ¿sí? O procesos por lotes, ¿no? De repente un proceso minero, por ejemplo, podría ser, o un proceso de comida, ¿no? De la industria de alimentos, o de repente la industria em, petrolera, podría ser, ¿no? Ahí podría ser típico, un control tipo un PID, ¿no? O de repente un control un poco más complejo, ¿no? Un control experto, un control tipo eh, control predictivo y otras cosas más, ¿no? Y seguramente ahora que está tan de moda la IA, pues también no vamos a esperar mucho hasta que ya se empiece a implementar este tipo de soluciones en los controladores y se pueda lograr incluso aún más poder de procesamiento y más, bueno, controles más finos, ¿no? Entonces esa es la idea del actuador, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de los actuadores neumáticos, ¿sí? Que se tienen a disposición y los hidráulicos que son, bueno, un poco para introducir la unidad. Citando a Libre Bolton, pues sistemas de actuadores en realidad son sistemas de control que van a transformar, bueno, elementos de los sistemas de control. No son el sistema per se, sino son parte de él, que van a transformar la salida del microprocesador o el controlador en una acción de control. Es decir, el microprocesador o el microcontrolador o el PLC, si quieres decirle, o la pantalla o lo que fuera, es simplemente un dispositivo electrónico, va a mandar un pulsito eléctrico y esto tiene que convertirse en un motor que activa un ventilador o de repente una válvula que permite el paso de aire caliente a través de un intercambiador o de repente, no sé, un encendido de una chispa, de repente la activación de un pistón hidráulico, ¿sí? Para mover algún brazo, un pistón neumático, de repente alguna garra, algo así, ¿no? Pero a través de una señal eléctrica, ¿no? Y bueno, algunos de los actuadores más importantes, de pronto a nivel mecánico, los hidráulicos, los neumáticos. En la parte hidráulica, bueno, usted ya sabe, ¿no? Que se utilizan líquidos no compresibles, ¿no? Como el aceite, ¿sí? La hidrolina. En la parte neumática, aire comprimido, típico. Y en el caso del circuito hidráulico, así como el neumático, pues tienen bastante parecido con los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces aquí yo les hago la pregunta, ¿no? Este dibujo que tengo aquí a la derecha, ¿a qué corresponde? ¿Un circuito hidráulico o un circuito neumático? Circuito hidráulico. ¿Y cuál es el elemento que nos permite determinar la diferencia? El motor y la bomba. El depósito de aceite también. Perfecto, el depósito, ¿no? Sí, porque igual en un sistema neumático podrías tener un compresor, ¿no? Que trabaja también como motor. Pero sí, el depósito ya es algo que definitivamente no va a estar en el sistema neumático, ¿no? Entonces, si en el sistema hidráulico tú tienes que hacer que el fluido regrese, ¿qué hacemos entonces en el sistema neumático con el aire que ya no necesitamos? Se expulsa el ambiente. Así es, se purga nada más, ¿no? Y al ambiente no pasa nada, tal cual. Pero como vamos a ver aquí en este circuito de ejemplo, y un poco haciendo la analogía con la parte eléctrica, ¿no? La bomba o el motor, en nuestro caso eléctrico, va a ser como la fuente de alimentación, ¿sí? Después vamos a tener ahí las redes de distribución, que en electricidad son como los cables. Vas a tener elementos de mando, que en electricidad pueden ser interruptores, como ya los vimos. Y de repente este cilindro que tenemos acá, pues podría ser en electricidad un piloto luminoso, como ya lo hemos visto en laboratorio, o podría ser de repente un motor, puede ser una válvula, ¿sí? Y, y bueno, el depósito es simplemente, ¿no? Nuestro punto de tierra, digamos, ¿no? Nada más.
Y ahora, este punto de los elementos de mando, donde parece que todas las señales se concentran, eléctricamente en un plano esto podría representar simplemente un punto de conexión común también, ¿no? Donde se están derivando más bien señales de alto potencial hacia donde corresponda, ¿no? Entonces, se puede hacer ciertas analogías con estos sistemas, ¿no? Para un poco, eh, bueno, relacionarlos y de repente entenderlos mejor, ¿no? Entonces, de repente ustedes como ingenieros mecánicos, pues entienden mejor un sistema neumático que un hidráulico, o perdón, mejor un hidráulico o un neumático que un eléctrico, pero al hacer la analogía, a lo mejor les puede ayudar a facilitar un poquito esto, ¿no? Ahora, en el caso de los sistemas de actuación, tenemos tres elementos que van a intervenir, ¿no? En el sistema de control de lazo cerrado, ¿no? Entonces, tenemos el elemento primario. Se le dice primario porque es el primer elemento que va a entrar en contacto con la variable que quieres medir. Y utilizan o absorben energía del medio controlado para poder dar al sistema de medición una indicación que va a ser en respuesta a la variable que estés controlando, ¿no? Es el primer elemento en el lazo de control y va a medir la variable de proceso. Es decir, otra forma de decirle al elemento primario es sensor. Bueno, sensor de una forma un poco más genérica, ¿no? Si queremos hablar ya en términos como un instrumentista, le diríamos transmisor. Ahora, ¿por qué transmisor? Porque típicamente la señal que... bueno, esto si estuviéramos hablando de control analógico, ¿no? O sea, hablar de control analógico es cuando hablábamos, por ejemplo, de una señal de 4 a 20 miliamperios, 4 a 20 miliamperios, donde ya dijimos, ¿no? 4 es el valor más bajo, 20 es el valor más alto, ¿no? Entonces, si se trata de un transmisor, el sensor lo que va a hacer a través de su parte de, o su elemento condicionador de señal es convertir la señal eléctrica a una proporcional al estímulo a una señal de 420 miliamperios, ¿no? Y a través de esta señal normalizada, el PLC o el controlador en cuestión sabrá qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando no es un transmisor, sí simplemente puede ser un sensor, digamos, un sensor de proximidad, así como o un sensor de movimiento, ¿no? Por ejemplo, como las alarmas de las casas, ¿no? Entonces, eso no es un transmisor. Transmisor solamente cuando se trabaja a 420 miliamperios, ¿no? O una señal normalizada, ¿no? Ya de repente de comunicación, que puede ser a través de un protocolo digital, como lo es, por ejemplo, bueno, esto lo voy a escribir acá en el chat más fácil, como puede ser de repente Profi-ASPA, o puede ser Field Bus Foundation, o de repente puede ser HART, o puede ser por ejemplo, otro más. Bueno, creo que esos son los más importantes. Profi-ASPA, Field Bus, HART, ¿no? Entonces, con transmisor solamente cuando se trata de una señal normalizada, pero la tendencia es a que todos sean transmisores, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, el elemento primario puede ser el sensor, ¿no? Puede ser una detección de fuerza, ¿no? Un sistema de sensor de posición, un sensor de medida eléctrica, etcétera. Ahora, cuando hablamos de un elemento secundario del lazo, entonces nos referimos al controlador, ¿no? Estos controladores lo que van a hacer es captar la señal que ha elaborado el elemento primario, o sea, el sensor, el transmisor, y la transforman en una salida. Según el algoritmo de control que tú hayas descargado al equipo, entonces la salida va a ser activación de algo, desactivación de algo, de repente una señal analógica hacia algún actor proporcional, etcétera, ¿no? Y esto va a permitir que otro dispositivo reciba esta señal, ya sea de forma local o remota, es decir, de forma local, de repente al mismo tablero, un sistema cercano, o remota a través de un bus de comunicación, pasando por otro PLC, otro sistema, o de repente algún otro mecanismo como un radioenlace o fibra óptica, etcétera, ¿no? Y se va a detectar, ¿no? Esta señal del controlador, o mejor dicho, el controlador lo que hace es detectar la señal de error. Sí que habíamos dicho en este dibujo, en este contexto, que la señal de error está acá, ¿no? Y si es que el punto de ajuste es tu referencia acá y esta es tu salida o tu variable de proceso, que es lo que quieres controlar, entonces tu error es la diferencia, ¿no? Set point menos variable de proceso. O dicho de otra forma, lo que quieres menos lo que tienes, ¿no? Esta diferencia es el error y según lo que tengas en el error, este señor va a decidir qué hacer con el actuador. Y a su vez
va a influir en el sistema junto con las perturbaciones, ¿no? Entonces, elemento secundario, ¿no? Ese es el controlador, pueden ser varios, ¿no? En nuestro caso, va a ser el Arduino o la plaquita que ustedes dispongan para este fin, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta señal de error, pues lo que se va a hacer es, bueno, va a trabajarse una señal de control para activar el actor. Y finalmente, el elemento final son los actuadores, ¿no? Que son dispositivos que van a trabajar directamente o van a, digamos, modificar el valor de la variable manipulada, ¿no? A veces lo hacen de forma directa, sí, a veces lo hacen de forma indirecta, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres cambiar la temperatura de un dispositivo, si tú estás ventilándolo, pues lo que estás haciendo es simplemente cambiando la temperatura a través de la ventilación de aire, ¿no? O por ejemplo, podríamos aumentar la velocidad de un motor en RPMs a través de la excitación de un variador de frecuencia, ¿no? Que es el ajuste de unos pulsos eléctricos que van a lograr ese fin. Entonces, no siempre se trabaja todo a través de la misma variable, digamos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Regulas flujo, puedes regular flujo de un gas o de un líquido, de una tubería, a través de la apertura o el cierre de una válvula, ¿no? Y eso lo haces regulando o controlando una corriente de 420 miliamperios, por ejemplo, ¿no? O una señal de 3 a 15 PSI, pues sí corresponde, ¿no? Si es una válvula de actuación neumática. Entonces, este actuador, para resumirlo un poco, ¿no? Son los que van a trabajar o van a actuar sobre la variable que nos interesa. Y se le dice muchas veces que actúa sobre la variable manipulada, ¿sí? Es decir, este actuador que tenemos aquí en el dibujo va a trabajar sobre una variable que se llama variable manipulada y que esta a su vez pueda modificar el sistema de modo que la variable de proceso es la que se ve afectada, ¿no? Nuevamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos querer calentar, no sé, de repente el nivel de agua o calentar un tanque de agua a través de un intercambiador de calor. Y si quieres ingresarle a este intercambiador vapor caliente, lo que vas a hacer es abrir una válvula para que entre el gas, el vapor caliente, mejor dicho. Y esta apertura de la válvula, esa es la variable manipulada. Y tu actuador es una válvula, ¿no? Entonces, a través de la válvula cambias temperatura, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No siempre se trabaja sobre el APP, sino a través de la MB, ¿sí? Eso es lo que hace el elemento final. Y se le dice final porque es el último elemento del lazo que va a entrar en contacto con la variable, ¿no? Que nos interesa, o lo más cercano posible, ¿no? Generalmente, para nuestro caso, los actuadores suelen ser válvulas, cilindros, motores, de repente, sí, algo de eso, ¿no? Entonces, normalmente es típicamente eso. De hecho, en el caso de la electrónica, la electricidad, el tema del control de motores, ¿no? Acá es bastante importante. Y a través del PID, por ejemplo, se puede controlar velocidad de motores para hacer ajustes también indirectos, o se puede hacer el ajuste de válvulas proporcionales para controlar también variables de forma continua, ¿no? Muy bien, entonces, continuando, el tema de sistemas neumáticos e hidráulicos, ¿no? Muchas veces se utilizan señales neumáticas para trabajar elementos finales debido a que se pueden trabajar, ¿no? Algunas cargas considerables, ¿no? Ahora, cada uno con sus pros y sus contras. En el caso de la neumática, pues una desventaja puede ser que la compresibilidad del aire, ¿no? Es lo que esto implica. Y la hidráulica, ¿no? El costo y los riesgos asociados a las fugas de aceite, la suciedad, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para resumir ambos sistemas, en el caso del aire comprimido, podríamos mencionar algunas ventajas, ¿no? Que es abundante, porque, bueno, en todo lado tenemos aire, ¿no? Básicamente. Es transportable, sí es almacenable, ¿no? A través de los tanques pulmón. Ahora, el hecho de que sea transportable hace referencia a que es de fácil transporte, ¿no? O sea, no requieres tener conductos de retorno para que el aire vuelva al inicio, ¿no? Simplemente el sistema toma el aire del entorno y ya está, ¿no? Claro, lo pasa por un compresor y bueno, ya lo coge de ahí, ya, pues, no te preocupes más, no te preocupas más que por eso. Ahora, es resistente a variaciones de temperatura, es seguro, es un sistema antideflagrante, o sea, no existe peligro de explosión, no existe peligro de incendio, es un sistema limpio. Sí, por ahí de repente puede ser un poquito ruidoso, ¿no? Eso que lo vamos a mencionar, pero la velocidad de trabajo es alta, ¿no? Ahora, el tema es que este sistema necesita preparación,
Sí, dependiendo de algunas aplicaciones vas a tener que, bueno, puedes requerir, ¿no? Eliminar algunas impurezas, eliminar la humedad, en cuyo caso vas a tener quizás que poner un secador de aire en serie y a la salida el compresor, por ejemplo, ¿no? Para evitar ahí trabajar un aire con estos temas, ¿no? Ahora tampoco no se permiten velocidades de los elementos de trabajo regulares y constantes. Los esfuerzos de trabajo son limitados, o sea, no puedes hacer tanta fuerza como si podrías con un sistema hidráulico, por ejemplo. El sistema es ruidoso y es costoso, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ahora, y bueno, tiene elementos que también hay que conocer, ¿no? El tema de los filtros, ¿no? La unidad de mantenimiento, ¿no? Para regular, lubricar, los actuadores neumáticos, ¿no? Los cilindros, que de hecho los vamos a utilizar en el laboratorio. Sí, yo creo que sí, bueno, el día de mañana, si no me equivoco, está proyectado que trabajemos un poquito con los cilindros neumáticos, ¿sí? Y bueno, ya un poco para afianzar esa parte, ¿no? Y bueno, en el caso de los sistemas hidráulicos, podríamos mencionar algunas cosas también, ¿no? El tema de la regulación, las fuerzas se pueden regular de manera continua, en el caso de la hidráulica, las sobrecargas, bueno, se puede llegar, ¿no? Los elementos hidráulicos de trabajo hasta su total parada, no hay riesgo de sobrecarga o tendencia a que se caliente. Que tenga la flexibilidad, podríamos decir que el aceite se va a adaptar a las tuberías y se va a transmitir fuerza, ¿no? Como si fuera una barra de acero. En el caso de los elementos, pues son reversibles, ¿sí? Además se pueden frenar en marcha. Es relativamente sencillo, ya que en un sistema pues hay pocas piezas de movimiento, ¿no? Por ejemplo, bombas, motores, cilindros. Y el fenómeno de la multiplicación de fuerzas, ¿no? Que se observa en la prensa hidráulica, que es una característica que todavía se puede aprovechar bastante, ¿no? Pero también tiene algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, la baja velocidad en los actuadores, ¿sí? Ahora también es muy raro que se extremen las medidas de limpieza, entonces esto se presta a que pues el sistema pueda tener algunas fugas, ¿no? Como es frecuente, ¿no? De hecho, el sistema hidráulico, que yo creo que si nos da también el tiempo, podemos, el próximo sábado de repente lo podríamos revisar. No, voy a la programación, no recuerdo esa parte. Pero sí, lo que sí también desde ya aprovecho, ¿no? Para comentarles que puedan llevar su laptop, ¿no? El día de mañana, el día domingo también, porque, sobre todo el día domingo, ¿no? Como no vamos a estar en laboratorio para que hagamos algunas simulaciones. Y bueno, también el tema del mantenimiento, ¿no? Como va a trabajar con alta presión, pues es importante hacerle un buen mantenimiento a los elementos involucrados. Y también es un sistema caro, ¿no? Bombas, motores, válvulas, servoválvulas, todo es sumamente caro, ¿no? Y bueno, entonces, en cuanto a las aplicaciones para estos actuadores neumáticos, hidráulicos, hay bastantes lugares donde van a trabajar. Algunas de las que yo pude recuperar ahí en sistemas mecatrónicos, pues pueden ser, por ejemplo, los brazos de control, ¿no? De repente sistemas también, así como estas prótesis, digamos, estos brazos biónicos, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque, imagínate, ¿no? Si pierdes tu brazo o tu pierna, la posibilidad que te da la mecatrónica de poder tener un brazo artificial y retomar tu vida un poco más de una forma, bueno, un poco más natural, digamos, más a como era antes de ese accidente o ese problema, pues yo creo que a más de uno le puede devolver la sonrisa, ¿no? Entonces yo creo que está muy bueno eso. Así que bueno, eso en cuanto a la parte introductoria de esta, de actuadores neumáticos hidráulicos. Sí, entonces ahora quiero compartirles primero un par de cosas antes de hacer la presentación de lo que viene después. Entonces, a ver. Bueno, en este caso les voy a compartir este circuito para que ya si ustedes desean probarlo ahí en casa estaría bueno. Esto es lo que habíamos estado hablando el otro día respecto al tema del operacional, el amplificador operacional trabajado como amplificador inversor, ¿no? De hecho, el Tinkercad también tiene esta posibilidad de simulación. Y sí, pues lamentablemente al final sí era con dos fuentes. Yo lo estuve probando porque dije sería bueno que también lo vean cómo se hace, ¿no? Y sucede que hay hay unas fuentes generadoras de señal que tienen esta opción del offset, ¿sí? Este DC offset. ¿Qué significa? Que tú podrías elevar un poco digamos que la señal, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá a la derecha es lo que viene el generador, ¿no?
Y bueno, en el caso que quisieras que la señal no esté totalmente simétrica, verticalmente hablando respecto del eje horizontal, ¿no? Pues si tú lo subes un poquito, digamos, 0.1, 0.2, como ven, empieza a subir, ¿no? Entonces, yo pensé que a lo mejor se podía trabajar esto en el OPAM con este tema del OSE, pero no. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es que si tú alimentas, en este caso, el OPAMP, fíjense, estamos alimentando el lado positivo con 10 voltios y en este caso el negativo o la potencia negativa con 10 voltios, pero negativo. O sea, fíjense cómo va la conexión, ¿no? O sea, está invertida. Lo que debería estar en positivo más bien está en contacto con tierra y el negativo es lo que se conecta acá a la alimentación negativa. Entonces, eso es lo que está haciendo en realidad es darle al OPAM 10 voltios, pero en negativo, ¿sí? Y con más o menos 10 voltios tú podrías trabajar una señal que se amplifique hasta 10 voltios hacia arriba, 10 voltios hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, si tú, bueno, si recordamos un poco de la teoría, este es el resistor de entrada del OPAM, ¿no? Que en este caso es de 1 kilo ohmio, y este es el resistor de realimentación, que sale bueno, sale del pin 6, que sería la salida, y se realimenta a través de estos cables hacia la entrada inversora, ¿no? Y esta entrada inversora también está conectada con este resistor y este generador de señal, que está inyectándole un voltio con 60 Hz, ¿sí? Un voltio de amplitud. En este caso la amplitud es pico a pico, ¿ya? Entonces eso quiere decir que está mandando 0.5 voltios hacia arriba, 0.5 hacia abajo. Y bueno, esta cara que le he puesto de 500 ohmios solamente para probar, acá eso no está haciendo mucho, pero igual lo dejé para que vean cómo se conectarían. Entonces, y si tienes en el resistor de realimentación 2K, entonces, si recordamos en la teoría, la ganancia debería ser de 2, ¿sí? Entonces veamos, ¿no? Si ustedes, si solamente viéramos el dibujo, o sea, bueno, lamentablemente el Tinkercad no tiene un osciloscopio de dos, digamos, canales. Entonces, bueno, lamentablemente solamente tienes que trabajar con uno, ¿no? Como arte. Y bueno, si solamente viéramos el dibujo tal cual, podría parecer a simple vista de que no se está amplificando, ni se está atenuando, ni se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Sí, o sea, podría dar esa impresión. Pero si nos fijamos en el eje vertical, lo que tenemos acá es que en la onda que ingresa, tenemos 2 voltios desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿sí? Mientras que acá tenemos 4 voltios desde el punto más alto de la grilla hasta el punto más bajo. Que tengas 2 voltios acá quiere decir que de la mitad hacia arriba tienes 1 voltio. Y si está partido en 5 cuadrados, entonces en cada cuadradito tienes 200 milivoltios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como estás llegando a 2.5 cuadraditos, tendrías 200 milivoltios por 2.5, ¿sí? Y si hacen la multiplicación, se lo voy a poner acá para que no quede dudas. 200 por 2.5 serían 500 milivoltios, ¿no? Y también tendrías hacia abajo lo mismo, 500 milivoltios, ¿no? Lo que suma en total 1 voltio pico a pico, ¿no? Como decíamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? En esta otra imagen de arriba, si tienes 4 voltios hacia arriba, o perdón, 2 voltios hacia arriba, porque son 4 voltios en total, 2 voltios entre 5 sería 0.4 voltios por división. Y si multiplicamos eso por las 2.5 divisiones que estamos llegando, tendríamos 1 voltio desde el eje horizontal hasta arriba, ¿sí? Entonces, si antes teníamos 0.5 voltios, ahora tenemos 1. O sea, se está duplicando la amplitud, ¿no? Y bueno, eso ya lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque la fórmula es este resistor que es de 2K entre el de 1K. Sí, entonces, fíjense, ¿no? Si es que esto yo lo modifico a 3 kiloohmios, esto tiene que amplificarse un poco más, ¿sí? Bueno, ahora ya es un poco más evidente porque ya la onda es un poco más grande, ¿no? O sea, ahora estamos llegando un poco más. Igual, si es que yo hago por 4 kiloohmios, ahora fíjense, ¿no? Ahora el eje vale 10 voltios. Si esto vale 10 voltios, tengo 5 voltios de acá hasta arriba, entonces tengo eh, aproximadamente 2.5 por ahí, ¿no? Entonces también tenemos una amplificación un poco más pronunciada, ¿no? Y esto, entonces, esto les quería mostrar, ¿no? Para que tengan ahí un poco la noción de cómo opera esto, ¿no? Solamente que aquí en el
en el Tinkercad hay que tener esa consideración de la alimentación, ¿no? Que lamentablemente puede marear un poquito. Igual ahí sacan una captura de esto para que lo puedan probar, para que lo puedan simular. Sí. Y voy a mostrarles también, bueno, en este caso con el software Proteus, también cómo es que se puede hacer esto. Este es el que utilizamos en la universidad, entonces esto lo pueden, bueno, si pueden comprarlo, si lo pueden conseguir, bueno, ustedes vean. Que a mí me parece que está muy bueno porque se puede trabajar bastantes cosas, ¿no? Entonces, digamos igual, ¿no? Si tuviéramos un amplificador, en este caso es un amplificador genérico, bueno, un op-amp genérico, ¿no? El UA741, ¿sí? Lo alimentamos con más o menos 10 voltios. En este caso, esta alimentación es un generador de C. Para colocarlo simplemente pondrías clic derecho, place, terminal, perdón, generador de C, ¿no? Colocas eso y ya le pones ahí, ¿no? Cuántos voltios quieres, ¿no? Y en este caso, para ingresar los componentes, hace a través de la letra P y se va filtrando, ¿no? Igual tengo unos videos que les compartí en el correo, que es donde les muestro cómo se trabaja con Proteus. Es un software bastante amigable, en verdad, para todo lo que pueda hacer. Entonces, en esta parte, este dispositivo bueno, es el generador de funciones para que pueda prepararnos una onda analógica de cierta frecuencia y poder verificar la amplitud, ¿no? Y la ventaja que nos da Proteus es que ahora sí tenemos este dispositivo que es el osciloscopio y nos puede dar dos canales, ¿no? Lo que normalmente se estila en circuitos mecatrónicos es hacer la medición de la entrada, o sea, en este caso la señal que va a ingresar al amplificador y la salida del amplificador para validar que realmente se haya amplificado, ¿no? Entonces, de un primer momento, sin tener que visualizar esta parte acá, que vamos a ponerla acá un rato, que no nos moleste. Podríamos colocar acá un voltímetro, ¿sí? Si nosotros hacemos la división, por ejemplo, vamos a hacer la división, ¿no? 6.8K. Bueno, no voy a considerar los K porque K con K se va, ¿no? Pero a ver, si hiciéramos 6800 ohmios entre 3300 ohmios, sería más o menos 2.06 de ganancia, ¿no? 2.06. Y fíjense, ¿no? Si estamos midiendo que en la entrada tenemos 1.41 voltios, si esto lo modificamos por 1.41, deberíamos tener aproximadamente 2.9 en la salida, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Entonces, como vemos, estamos amplificando al doble, un poquito más, un pelito más. Y bueno, las conexiones, como ya ustedes lo veían, ¿no? Ya lo sabían, de la parte del pin inversor, ingresa el resistor, se realimenta a ese mismo pin. El pin no inversor, el positivo va al GND. Acá también se debe colocar el GND, lo que es con place, terminal, el GND, no el ground. Ahí se coloca esto. Y bueno, esto es la parte de los multímetros, ¿no? Si pusiéramos esto en un circuito real, esto es lo que tendríamos, ¿no? Pero esto, ojo que el multímetro que se pone es en voltaje en corriente alterna, porque noten que cuando ustedes utilizan un multímetro para hacer una medición, y es más, aquí en el mismo Proteus tú podrías colocar un multímetro y te va a dar la opción de que, acá en instrumento virtual, ¿no? Que sea un voltímetro de DC o de AC. Pero la diferencia está en que si tú colocas un voltímetro de DC, y además lo vamos a poner ya para que ustedes lo vean. Y fíjense lo que va a pasar acá, ¿no? Si fuera un voltímetro de DC, de repente por error o por desconocimiento, simplemente vamos a tener cero o un valor muy cercano a cero, ¿no? Y eso podría parecer de que no tenemos energía ahí, ¿no? Y es más, este error podría ocurrir en una instalación real, ¿no? Una instalación trifásica, una instalación ya un poco, con una señal de alimentación un poco más grande, más potente y peligrosa, ¿no? Entonces, nunca se mide voltaje de corriente alterna con continua, porque el multímetro en continua lo que hace es medir un promedio.
¿sí? Mide el promedio de la onda, y el promedio de una onda senoidal es cero. Entonces, por eso te va a mandar cero y te puede hacer pensar de que está desenergizada una línea y te podrías electrocutar, ¿sí? Puedes tener un accidente y, bueno, en el peor caso, con trifásico ya puede que ni siquiera la cuentes, ¿sí? Entonces, eso es peligroso, ¿no? En el caso de la corriente alterna, lo que se mide es el valor RMS o valor eficaz, que es un valor representativo de la onda alterna, ¿no? Porque claro, si tienes una onda de corriente alterna, ¿por qué no está oscilando el multímetro, ¿no? Y eso es porque el valor de RMS pues, es un valor representativo que más o menos cuantifica, ¿no? Cuánta energía lleva la onda, ¿no? O sea, vamos a decir que es como una especie de promedio, pero no realmente, ¿sí? Para no complicarnos mucho. Y bueno, respecto al tema del generador, en este caso, el generador de señal es este, ¿sí? Entonces, el generador de señal puede producir ondas senoidales, triangulares, diente de sierra, que es la segunda, y señales cuadradas, ¿no? Con esto tú puedes modificar la frecuencia de la onda, ¿sí? Esa es la frecuencia, el multiplicador, digamos, y esta es la frecuencia, ¿no? O sea, si tú le pones, por ejemplo, acá el multiplicador en 2, vas a multiplicar el 1 por 2, ¿no? O sea, tú vas a tener 2K. Si lo multiplicas por 10K, tú vas a tener acá 1 por 10K es 10K, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en 1K como estaba, para no complicarnos. Listo. Y el nivel, ¿no? En este caso, yo les estoy poniendo acá, bueno, que sea amplitud pico a pico, 4 voltios pico a pico, o sea, deberías tener 2 voltios hacia arriba y 2 voltios hacia abajo. Onda senoidal, en este caso polaridad bipolar, o sea, ¿qué es bipolar? Que vaya desde el 0 hacia arriba positivo y desde el 0 hacia abajo, ¿no? Porque si fuera unipolar, simplemente sería una señal desplazada hacia arriba y tendrías voltajes positivos, pero la onda no tocaría los negativos nunca, ¿no? Entonces, eso no queremos. Y bueno, el osciloscopio, que es la parte más importante. Bueno, cuando tú encuentras esto o lo haces la medición primera vez, seguramente vas a tener algo así, ¿no? Te va a salir algo como esto. Y va a parecer que está todo mal, y seguramente esto va a estar como de repente algo así, ¿no? La primera vez que quieras hacer esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es poco a poco afinar el osciloscopio, ¿no? Normalmente estos canales C y D, si es que no están conectados al circuito, hay que apagarlos para que no te ensucien la imagen, digamos. Después, si es que la onda que mides es de corriente alterna, se coloca en AC esto de acá, igual acá, en AC. Y conviene poner acá doble clic o mandar esto como referencia horizontal al cero, ¿sí? Para que esté más o menos alineado, ¿no? Y luego lo que podríamos hacer es jugar con el tiempo, la línea de tiempos para darle un poco más de espacio, ¿no? A esto, o sea, hacer como un pequeño zoom. O sea, hasta ahí ya con que oscile unas 3 veces, pues, por lo menos yo creo que ya es bastante representativo de cómo se va a comportar esto, ¿no? Y después, como ven, la onda está muy grande, ¿no? Si es que está muy grande, lo que tenemos que hacer ahora es jugar con las subdivisiones y que esto sea un poco más chato, ¿no? Y bueno, esto lo podemos controlar así, ¿no? Girando esto, pero tratando también de que la onda se pueda observar con claridad, ¿no? Y lo que sí les voy a recomendar es que procuren usar el mayor tamaño posible para la onda, pero cuidando de que la escala sea la misma para los dos. Porque fíjense, si yo colocar esto así, de repente podría parecer que la onda eh, amarilla es más grande que el azul. Hasta que tú vienes a la escala y dices, ah, mira, acá tengo 0.2 milivoltios por división para la amarilla. Entonces empiezas a sacar el medio, ¿no? Y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 subdivisiones por 0.2 son 2 voltios en total. Eso ya lo sabíamos porque en realidad el generador te está dando 4 voltios pico a pico, ¿no? Y si cuentas de acá hacia abajo, igual vas a tener 10 cuadrados que multiplicados por 0.2 te dan 2 voltios que ahora son negativos. Y más bien con la onda azul, ahí podríamos hacer el mismo análisis, pero considerando que cada espacio son 0.5 voltios, ¿no? Y también se puede obtener ahí el resultado. En este caso podríamos calcular, ¿no? 2, 4, 8, 9, 10, 10.2, digamos, ¿no? Algo por ahí, 10.3. Y 10.2 por, en este caso, los 0.5 milivoltios son 5.1 voltios para todo el semiciclo positivo, lo que nos da 5.1 para el semiciclo negativo también, ¿no? Pero digamos que no es muy conveniente hacerlo así, ¿no? O sea, porque más o menos vamos a marear.
Si tú mantienes la misma escala de 0.5 igual para ambos, ahí está clarísimo quién es el más grande, ¿no? Que es el azul. Y lo que habíamos dicho también es que en un circuito inversor, la onda azul, que en este caso es el canal B, se va a amplificar, ¿sí? Se va a amplificar y se va a invertir. Bueno, se va a amplificar si es que R2 es mayor que R1, ¿no? Que ya sabemos eso. Y otra cosa que podemos hacer también en el osciloscopio es ponerle acá los cursores, con la herramienta cursores, y podrías validar cuánto vale acá, por ejemplo, ¿no? En el punto más alto, la onda azul, que es nuestra salida, y cuánto vale acá en el punto más alto la onda amarilla, que en este caso es 1.98 voltios, ¿no? Y también de esa forma, gráficamente, podríamos hacer la división, ¿no? Si dijimos que la ganancia de voltaje es voltaje saliente, voltaje de entrada, entonces tú puedes decir acá 4.13 entre 1.98 más o menos. Y esto es 2.085, que es más o menos lo mismo que habíamos calculado hace un rato, ¿no? 2 puntos y un poquito más. ¿Sí? Entonces, gráficamente también se puede analizar esto, ¿no? Entonces, bueno, eso para la parte de el sistema inversor, ¿no? Ahora, bueno, algo más respecto al generador es que podríamos cambiar, ¿no? El tipo de onda, pero el comportamiento va a ser muy similar, ¿sí? Igual si fuera una señal de diente, de una señal triangular, también la señal se va a amplificar. Si de repente es un poquito, bueno, de repente al principio cuesta verlo un poco, ¿no? Pero sí se está amplificando también. O una señal diente de sierra, que también se amplifica, pero igual, como que interpretar esto ya no es tan sencillo, ¿no? Y finalmente una señal cuadrada, ¿no? Que como dijimos, también una señal, eh, o sea, el op-amp también va a funcionar con una fuente, o sea, con una fuente de corriente continua, también la va a amplificar, ¿no? Entonces, con eso se puede validar todo este tema de op-amps, ¿no? Y fíjense que ahora en este caso, el multímetro ya como que me quiere empezar a medir alguito, pero es como que oscila, ¿no? Es como si cogiera por cierto momento, por ciertos tramos, el valor positivo, el valor negativo, pero que igual, en realidad no es un valor, o sea, no es la forma de medir esto. Si es que es una onda bipolar, no debería hacerse así, ¿no? Si fuera unipolar, ya por ahí sería un poco diferente el caso, pero en este caso trabajamos con bipolar. Sí, bueno, esto para la parte del inversor, ¿no? Entonces ya lo dejo a ustedes si quieren trabajar también o simular el no inversor y los demás, ¿no? Bien, estimados, hasta acá alguna pregunta de esta parte. Listo, muy bien. Entonces, si no había preguntas, vamos a continuar con la presentación. Entonces, permítame un ratito. Sí, bueno, es un poco para cerrar el tema de los op-amps que está pendiente. Bueno, para los que se acoplaron un poco tarde al grupo, les sugiero que revisen también la teoría de diodos y transistores, ¿sí? Para algunos ejercicios, ¿no? Que podrían ser del examen, ¿no? Podrían ser evaluados. Bueno, entonces vamos a continuar. Y qué bueno que por esta única vez voy a ir atentos a la virtual, ¿no? Para que los pueda ir compartiendo material y lo puedan revisar. Ahora, bueno, lo siguiente que vamos a ver es esta parte de los sistemas de actuación eléctrica. Igual lo vamos a repasar, imagino, ahí en la parte de las sesiones presenciales, pero igual vamos a empezar a mencionarlo. Entonces, la idea es que veamos algunas características de operación en sistemas de actuación eléctricos, en sistemas mecatrónicos, para lo cual tenemos acá un resumen de lo más importante que también está mencionado en el libro, y vamos a tratar de hacer alguna simulación por ahí para afianzar esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar aquí, ¿no? Em, bueno, en sistemas eléctricos
que se utilizan precisamente como actuadores de placas de control o PLCs, deberíamos tener en cuenta una clasificación general, que es la siguiente, ¿no? Existen algunos dispositivos de conmutación que pueden ser mecánicos o electromecánicos, ¿no? Como los relevadores o relés simplemente, y dispositivos de estado sólido como los transistores que hemos visto, los diodos y otros dispositivos electrónicos de estado sólido de potencia, como los tiristores o los triacs, ¿no? Que tienen otra función. De hecho, esto se utiliza bastante en aplicaciones industriales. Los tiristores se utilizan bastante en sistemas de arrancadores suaves para motores trifásicos, ¿no? O sea, los arrancadores o soft starters funcionan con tiristores en contrafase en la salida de potencia del equipo. Sí, normalmente utilizan seis tiristores, ¿no? En sistemas trifásicos, dos para cada línea. ¿Y por qué dos? Porque uno es para el semiciclo positivo, otro para el negativo. Bueno, también se utilizan dispositivos tipo solenoide, que es como una especie de valvulita. Y bueno, sistemas motrices, ¿no? Que serían ya motores que pueden ser corriente continua o corriente alterna, ¿no? Ahora, en sistemas de estado sólido, la señal de control que va a utilizar en este caso el cerebro, ¿no? El controlador, lo que va a hacer es encender o apagar un dispositivo eléctrico, como por ejemplo puede ser un calentador o un motor, y se utiliza el relevador o el dispositivo de estado sólido para poder hacer como un intermediario, ¿no? Para no sobrecargar la salida del controlador, sino más bien darle la posta a este otro equipo intermedio para que sea él quien se encargue de actuar eléctricamente sobre la carga, ¿no? Entonces, em, después tenemos los solenoides, ¿sí? Y en los solenoides tenemos una corriente eléctrica que va a pasar por un solenoide, ¿no? Que actúa un núcleo de hierro dulce, ¿sí? Y bueno, que actúa como una válvula operada por solenoide, ¿no? Entonces, también se puede utilizar esto. Y bueno, otra cosa más respecto al tema de un motor, ¿no? Que también hay los motores eléctricos tienen una corriente que va a pasar por ellos y finalmente eso es lo que atrae un campo magnético a producir la rotación del eje, ¿no? Ahora, en el caso de los interruptores mecánicos, pues esto típicamente se utiliza, ¿no? Como alguna especie de sensor para producir señales a diferentes sistemas, ¿no? Como por ejemplo un teclado, ¿no? Claro, un teclado de computadora simplemente es una matriz de interruptores donde cada vez que tú aprietas una tecla, hay una señal, o mejor dicho, un interruptor que se va a cerrar y va a permitir el paso de una corriente de control hacia el microprocesador de tu computadora, ¿no? Entonces, eso actúa así. Los teclados de membrana en general también hace algo similar, ¿no? Con un carboncillo que tiene dentro y que por supuesto, ¿no? Con el desgaste mecánico, pues esa membrana va a desaparecer y, perdón, la membrana no, el carboncillo. Entonces el botón te va a quedar inservible, ¿no? De repente a alguno le ha pasado con algún control remoto en casa que tienes un botoncito que de repente lo utilizas mucho, de repente el volumen, ¿no? El botón de canal, no sé, y en cierto momento simplemente deja de funcionar, ¿no? Es por esa razón. Después, también pueden ser actuadores, ¿no? Bueno, pueden ser utilizados para encender motores eléctricos, ¿no? Encender de repente algún dispositivo calefactor, poner a circular una corriente para actuar una bola solenoide. Esto podría controlar cilindros, ¿no? Ya sean hidráulicos o neumáticos. Y bueno, en este caso, el relevador, lo vamos a ver acá, es un interruptor controlado de forma eléctrica. Y lo que ocurre acá es que, bueno, el cambio de corriente en un circuito va a hacer que circule o no circule corriente en otro circuito, ¿no? Tenemos dos tipos básicos que son el NO y el NC, ¿no? El NO y el NC. Se utiliza típicamente como un dispositivo intermedio, ¿no? Sí, entonces, claro, bueno, los relevadores en realidad son inductores, o sea, son bobinas que están enrolladas alrededor de un núcleo de material ferromagnético, esto con el fin de poder potenciar el campo magnético que se produce en cada una de las espiras, ¿no? Y como estos relevadores son inductores, en cierto momento el interruptor se va a abrir y lo que va a querer hacer un inductor siempre cuando tenga una corriente pasando por él es que si es que el circuito deja de fluir corriente por él, o sea, el inductor va a querer que la corriente siga fluyendo, entonces va a generar una especie de corriente residual, digámosle así, y esto puede generar una sobretensión si es que no se disipa esa energía de la forma más conveniente. Entonces, por eso que muchas veces en estos circuitos se coloca, ¿no? Un diodo en antiparalelo al relevador. Antiparalelo significa que va en paralelo y con la polaridad invertida.
¿sí? Tal como lo tenemos en el circuito de la derecha, para que cuando se presente esta fuerza contraelectromotriz, o sea, esta energía del inductor cuando el circuito se abre, entonces el diodo va a conducir esta energía y la va a extinguir, o sea, le va a dar en este caso un camino de disipación. Sí, para que se pueda extinguir esta corriente, pues, y pueda ya no dañar a nadie, ¿no? Porque de no ser así, podría dañarse, en este caso, el transistor, ¿no? El ZTX-400, ¿no? O sea, eso es algo que no es que ocurra la primera vez, ¿no? Pero digamos que si constantemente un transistor se somete a estos grandes voltajes picos que son transitorios, pero son, o sea, a cada rato que ocurre eso, entonces en cierto momento, pues, se va a dañar, ¿no? Sí. Es como que, no sé, pues salgamos a la calle a caminar sin bloqueador al mediodía, en un día soleado, ya pues sales un día, no te va a pasar nada, ¿no? Pero si hacemos eso los 375 días del año, sin bloqueador, sin protección, va a llegar un momento en que nuestra piel se va a dañar y puede ocurrir cosas muy terribles, ¿no? Como cáncer a la piel, etcétera, ¿no? Igual, con los dispositivos electrónicos pasa algo similar. Bueno, entonces, vamos a hacer una simulación, entonces esta parte de un relevador, ¿sí? Para lo cual les voy a compartir un enlace, ¿sí? De paso que puedan ahí seguir la simulación en casa. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. Listo, entonces aquí por el chat les estoy pasando un enlace para que puedan descargar. Si alguien no pudiera entrar, me avisa. Igual les va a pedir seguramente que soliciten acceso. No importa, solicítenlo. Sí, entonces, a ver, vamos ingresando al enlace. Y bueno, lo que van ingresando, de todas maneras yo voy a mostrar por acá, por el software Proteus, cómo es que se puede utilizar este, este relevador, ¿sí? Entonces, bueno, voy a crear un proyecto. Vamos a ver. Docente, me está pidiendo una clave de acceso. Ah, ya, ok. Sí, la clave la escribo por el chat. Sí, sí, ahorita lo vamos a hacer por ahí también. Ya. Primero en Proteus y luego lo vamos a hacer en el KDeCimo, que también es rapidísimo. Bueno, entonces aquí en Proteus los relés están en la parte de... Vamos a poner por acá en el filtrado. Ahí debería salir. Por ejemplo, acá, ¿no? Un relé animado. Este de acá puede servir. Entonces, fíjense que hay un relé
que tiene un contacto normalmente cerrado, el normalmente abierto y el común, ¿no? Esto que está a la izquierda es la bobina, ¿sí? Que es la representación de la bobina del relé. Entonces, para que esto pueda cambiar de estado, tienes que suministrarle voltaje a la bobina, ¿no? Que es lo único que hay que hacer. Y vamos a colocar también acá un resistor. Vamos a buscar acá un resistor. Y un LED. Nada más, con eso es suficiente. Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿dónde está esto? Ah, esto como LED. Ya puede ser LED rojito. Ya, entonces, y la fuente de voltaje. De la fuente de voltaje. Y puede ser también un pulsador, que puede ser el SPST. Por ejemplo, acá, ¿no? Ya está. Entonces, para esta parte, vamos a armar un circuito así, rapidísimo. El relé, vamos a colocarlo acá. Este relé lo vamos a accionar con una fuente de voltaje. Bueno, en este caso son 12 voltios, entonces la fuente va a ser de 12. Se va a controlar con este interruptor. Y la vamos a cerrar a tierra con GND. Entonces, este caso, tenemos acá. No, acá esto sí. Listo. Y ahora para el circuito de, en este caso al otro lado, vamos a utilizar acá el resistor y el LED, ¿no? Y vamos a ponerle acá un GND. Creo que debería ser necesario colocar esto acá. Y acá, ¿no? Ahora 12 voltios, esto porque es mucho, vamos a ponerle un K nomás. Entonces veamos, ¿no? Si simulamos esto, ya está corriendo la simulación, entonces el relé está conectado al normalmente cerrado, ¿no? Entonces en el momento que cerramos acá el interruptor, el circuito cambia de estado. Claro, falta alimentar esto. Vamos a colocarle acá. Ya vamos a ponerle acá una fuente más. A ver, un ratito. Otra fuente. Esta puede ser de... Sí, vamos a cambiarle acá algunos valores. Y ahora sí. Ya, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahora sí. Entonces, cada vez, ahora el relé de 5 voltios, mi fuente de 5 voltios, tengo otra fuente V2 de 12 voltios. Cada vez que accione el relé, tengo un circuito secundario que va a estar prendiendo, ¿no? Y que depende de que yo tenga pulso acá. Si no tengo pulso, esto no funciona, ¿no? ¿Sí? Entonces, como es un solo diodo, de repente no se va a ver mucha la idea, pero ¿qué pasaría si yo colocara, por ejemplo, acá un motor, ¿no? Vamos a colocar acá un motor para evidenciar un poco más esta idea. Entonces, cada vez que hago pulso acá, tengo el motor funcionando, ¿no? Pero fíjense, si es que yo coloco acá un amperímetro, bueno, dos amperímetros, para validar qué es lo que está pasando acá, ¿no? En este caso lo vamos a poner acá. Y cerramos esto en miliamperes. O sea, por ejemplo acá, cada vez que funcione esto, mi miliamperímetro se está disparando a max. ¿Qué significa esto? Que la corriente es muy grande, no lo va a leer en miliamperios. Pero si lo pongo en amperios, pues fíjense, ¿no? Ahora tengo 1 amperio circulando por mi circuito secundario, pero solamente tengo 20.8 miliamperios en el circuito de control. Entonces fíjense cómo a través de un pulsito de 20 miliamperios estoy encendiendo un motor de 1 amperio, ¿sí?
Entonces, esta idea se utiliza mucho en el tema de los Arduinos. ¿Por qué? Porque en la pata del Arduino, que es la pata de control, no vas a poder hacer circular más de 20 miliamperios. Entonces, conectarle un motor que te consume un amperio es una locura, ¿no? Porque se va a quemar el dispositivo. Entonces, esa práctica no es algo que se haga, ¿no? Que normalmente, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema del relé. Así que vamos con otra simulación, esta vez con el software que tienen ustedes. Y bueno, esto funciona así, ¿no? Este software lo ejecutan con este icono de acá. Estos archivos no los muevan de ahí, o sea, tienen que tenerlos todos para que funcione. Y la contraseña, ahí la tienen, ingresan. Es importante ponerla porque si no, esto no funciona, ¿no? Entonces, bueno, este software es una herramienta para poder hacer planos eléctricos y simulaciones, ¿no? Ahora, en el caso del, voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean mejor. En el caso del relé, el relé que nos interesa es este dispositivo acá, ¿no? Igual, contactor o coil contacto, ¿no? Relé. ¿Y para qué nos puede servir esto, no? Entonces, por ejemplo, si colocáramos acá una línea neutro, bueno, que esto lo pueden voltear, ¿no? Con la herramienta de espejo. Podríamos crear de repente a través de un pulsador o un selector que están por acá este es el switch. De repente podríamos crear, se cablea con estas líneas, ¿no? Normalmente se cablea de la puntita hacia el otro lado. Y ahí tenemos ya una conexión para un relé, ¿no? En este caso vamos a ponerle K1, ¿sí? Y en este caso en cada décimo hay unos contactos que están acá, que están asociados a esa bobina, ¿no? En este caso he colocado la alimentación que está acá de este primer elemento, la línea al neutro, que es para armar el circuito. El switch está acá, debajo de la lupa del más, en este elemento que está por el centro, es el NO switch. Es un selector lacheado, ¿no? O sea, se va a mantener, no tienes que estarlo pulsando, o no tienes que mantenerlo pulsado para el cambio de estado, o un clic suficiente. Y el relé que está acá es el cuadradito, el primero, ¿no? Hay muchos tipos de relés ahí para que los exploren. Entonces, en este caso, por ahora solamente esto, ¿no? Entonces, podríamos tener de repente acá un circuito, podemos colocar acá el segundo pilotito, un circuito alternativo, un circuito en paralelo, ¿no? Que también es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Pues, por ejemplo, si hiciéramos algo así, este interruptor de acá, vamos a ponerle acá guión K1, ¿no? Guión K1, y a través de la alimentación del relé de acá abajo, lo que va a hacer es que este contacto que se llama, se tiene que llamar igual, ¿no? Guión K1, para que estén asociados. Entonces, tengo otro circuito que está funcionando por acá, ¿no? Si quito la señal de control, mi LED se va a apagar, ¿no? Entonces, de repente, bueno, le pueden cambiar incluso color al piloto con doble clic acá. Y ahí tenemos, ¿no? Cómo está funcionando esto. Ahora, ¿para qué nos puede servir también este tema de los relés? Que es una práctica muy frecuente. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos hacer una simulación rápida con un motor, ¿sí? Un motor trifásico, acá en la parte de motors. Y una alimentación, en este caso, utilizamos 3 líneas con tierra de protección. Y digamos, ¿no? Vamos a colocar acá un contactor y un térmico. Un contactor y un térmico. El contactor está por acá. Está. Claro, acá en el corte elemento, el contactor trifásico, ¿no? Bueno, podríamos colocar también un interruptor. Que está acá, el trifásico. Disculpen que voy así un poco más rápido, pero si no, el tiempo nos gana. Entonces, para cablear trifásico con esta línea de 3 es más rápido. Colocas acá en el primero, clic y arrastras, ¿no? Y rápidamente se puede conectar la línea trifásica y luego la línea de tierra, ¿no? Entonces ya la conectas y ya está. Y en este caso, para la parte de control, porque en este caso todo lo que está a la izquierda es un circuito de fuerza, ¿sí? Porque como es trifásico va a manejar corrientes elevadas, entonces lo que está a la derecha es un circuito de control más bien, ¿no? Maneja poca energía, digamos, ¿no? Y en este caso el contactor es guión KM, ¿no?
Esto vamos a llamarle ion KM también. Y podríamos hacer un circuito de control básico con pulsadores, que es como se podría trabajar, ¿no? En un caso real. ¿Y para qué nos podría servir este caso? Este contactor, digamos que es como una especie de relevador, pero que mantiene también los contactos auxiliares, como en este caso, los contactos auxiliares solamente eran contactos de control, ¿no? O sea, de poca corriente. En el caso del contactor, los auxiliares son contactos de fuerza que pueden manejar bastante energía, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Las dimensiones del dispositivo, ¿no? Pero pueden ser desde unos pocos amperios hasta cientos de amperios, ¿no? Hasta por ahí miles quizás. Entonces, bueno, vamos a hacer el circuito. En este caso es la primera rama, digámoslo así. Y fíjense que el contactor es guión KM, la bobina es guión KM, el contacto es guión KM. Esta va a ser mi señal de parada y esta va a ser mi señal de inicio, mi start. Conté al final ya, porque a veces le ponen start como si fuera estrella, pues start. Listo, entonces hasta acá ya podríamos tener un circuito funcional para que nos dé, para que permita el arranque y control de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Encendemos este es un interruptor termomagnético y este contactor está en este caso asociado a esta señal de mando que es la de KM, ¿no? Como en este caso ven todo está en plomo, quiere decir, bueno, hasta acá más o menos, ¿no? Quiere decir que no hay tensión. Pero la tensión llega por acá, pasa por el stop, que es un normalmente cerrado, y llega hasta acá, pero acá se corta porque el start está apagado y este también. Pero en el momento que tú haces un pulso, se cierra el contacto, quitas el pulso y ahora la energía fluye a través de este contacto que está acá a la derecha, ¿no? Entonces, esto que está acá se le conoce como el circuito de autoenclavamiento, ¿no? De un circuito eléctrico, ¿no? Es muy utilizado en sistemas reales, en sistemas de control. Cada vez que ustedes vean un pulsador en algún tablerito que apretas una vez y se queda encendido, este tipo de arreglos seguramente están ahí conectados, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos utilizar acá para embellecer un poco esto? Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, acá un piloto, ¿no? Piloto luminoso. Puede ser de encendido, puede ser acá run, ¿sí? En verde, color verde. Podríamos colocar acá, ¿no? En este caso, un arranque bueno, acá si no les aparece el puntito, pongan ustedes ahí el puntito. Y acá, ¿no? Está. Por ejemplo, acá un LED de encendido para ver si está todo bien, ¿sí? Por ejemplo, ahí, ¿no? O podríamos de repente tener otro pilotito. De repente, si lo vinculamos con un contacto normalmente cerrado, podríamos establecer acá una señal de detención. Puede ser o de repente de off, ¿no? Que está apagado el motor, ¿no? Y que esté vinculado también al contactor. Sí, entonces esa señal de contactor es clave, ¿no? Para darle la indicación a todo lo demás. Entonces aquí vamos a cablear esto así. Ya sabes, si no sé poner puntito, lo pones tú. Y le puedes poner de repente, ¿no? Color amarillo, ¿no? Para diferenciarlo. Entonces, si el motor no funciona, esto está prendido, ¿no? Entonces, cuando tú lo hagas trabajar, el contacto normalmente cerrado se va a abrir, se apaga esto, enciende el run, el de encendido, y cuando detienes esto, se apaga todo y se prende el LED de detención, ¿no? Y bueno, lo último que podríamos hacer acá es para poder ya cerrar la idea, utilizar un contacto asociado a este relé térmico, ¿no? Que en este caso es bueno, lo podemos escalar de acá también, no, está de acá, están los pulsadores. Al final podemos utilizar este que es el normalmente abierto, ¿sí? Puede ser acá normalmente abierto, ¿sí? Porque normalmente cerrado se coloca por acá. Vamos a ver si me da espacio, que creo que sí. Sí, normalmente el relé térmico tiene varios contactitos, entonces el cerrado se suele conectar
en serie con todo, porque lo que tú quieres es que si el relé térmico se activa es que hay un problema, no quieres que todo se apague. Y podemos utilizar este normalmente abierto para otro piloto indicador, ¿no? Que puede ser para una falla, ¿no? Una sobrecarga. Voy a poner acá OL por overload. Y podemos cablear esto así, ¿no? Y cerramos circuito acá abajo. Y bueno, como es una falla, esto tendría que estar con rojo y bueno, de repente convendría tenerlo con un piloto que parpadee, ¿no? Porque el parpadeo siempre jala un poquito más el ojo. Entonces ahí sobrecarga, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el circuito. Falta conectar acá esto, sí. Ya está. Y creo que eso es. Dice, entonces este motor está apagado, ¿no? Cuando esto funciona. Me faltó conectarlo acá. Ahora sí, cuando está trabajando, se apaga el off. Apagamos esto, sigue apagado. Y si estuviera funcionando y hubiera una sobrecarga, si hace clic acá, se desata la sobrecarga, con lo cual el motor para y además parpadea la señal de sobrecarga, ¿no? Para indicarte que algo está pasando. O sea, yo no tuve que parar el motor paró solito, simplemente ante el evento de la sobrecarga, ¿no? Entonces, este tipo de diagramas utilizan esta lógica de contactos, como verán, que es se le conoce como lógica cableada. Igual lo vamos a detallar un poco más en la unidad 4, pero a propósito de los relés y los contactos que vamos a trabajar, que son pues, los actuadores eléctricos, los menciono rápidamente, ¿no? Igual hay bastantes actuadores que iremos mencionando este fin de semana en clases, pero por ahora creo que los puedo dejar con este circuito. Entonces, bueno, pruébenlo, dibújenlo. Un problema muy frecuente, por ejemplo, el cablear esto, que es que los conectores o los cables de repente te quedan muy largos o muy chiquitos, ¿no? O sea, si es que este cable te queda muy chiquito, te vas a dar cuenta, ¿no? Porque visualmente lo puedes notar. Pero si te queda un poco largo, fíjense cómo se pone medio turquesa, ¿no? Y eso es porque el cable está muy largo, tener que jalarlo un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas así, un poco más largo, se van a dar cuenta que pareciera que todo está bien, pero cuando esperas de que esto funcione, el LED de off nunca se prendió, ¿no? Y la energía, como ven, solamente llega hasta el punto marrón que es este de acá, de ahí hacia abajo no pasa. Y como te das cuenta, bueno, puedes mover esto por un costado y el cable tiene que llegar justo hasta la punta nada más, ¿no? Entonces hay que borrarlo y volverlo a hacer, ¿no? Probablemente esa es la falla más frecuente que he visto con KSIMO, entonces tengan cuidado, ¿no? Cuando cableen esto para que no tengan problemas. Y me olvidaba, el nombre del relé térmico, en este caso es guión F, ¿no? Los contactos asociados al térmico también tienen que ser guión F, si no, no funciona. Y para el térmico tienes que usar sí o sí estos que están acá donde está el pulsador, estos 4 acá. O sea, no puedes utilizar los primeros contactos, que son los genéricos, ¿no? O sea, fíjense que la simbología es un poco diferente, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Estimados, entonces, bueno, es un poco para distinguir, ¿no? La fuerza, el control. Y en nuestro diagrama de Proteus igual, ¿no? Esto que tenemos acá sería el control, más bien esto acá sería la fuerza, ¿no? Que ya puede ser incluso una fuente de 5 voltios. Acá el control normalmente 5 voltios, el Arduino saca 5 voltios. Acá podrías tener 12, 24, o podría ser 220 de corriente alterna, o sea, podrían ser cargas mucho más grandes, ¿no? Ya he puesto para el ejemplo 12 voltios continuos, pero puede ser mucho más, ¿sí? Entonces eso para que lo podamos notar. Entonces ya las siguientes sesiones hablaremos un poco más de los siguientes actuadores, que de hecho hay bastante ahí para revisar. Sí, incluso veremos que también tiene aplicaciones en neumática, como ya también lo veremos en el laboratorio. Los relés se pueden combinar con el estado mejor dicho, los contactos auxiliares se pueden combinar con el estado de los pistones, ¿no? Si es que el pistón está extendido, está retraído, para que con eso puedas extender una señal de mando hacia otro dispositivo para hacer alguna secuencia, ¿no? Por ejemplo, para que de repente salga el primero, luego salga el segundo, y luego el tercero, y luego el primero regrese, así, ¿no? La secuencia que tú veas conveniente, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer con los contactos, ¿no? Físicamente, los relés se ven así.
como la cajita azul. Estos de la cajita azul son los que utilizaríamos, por ejemplo, en electrónica, ¿no? Y fíjense que en este caso el relé azul tiene unas indicaciones arriba, ¿no? Que significa que el máximo voltaje que va a aguantar en corriente alterna puede ser 125 o 50, pero 10 amperios, o sea, es la potencia máxima que podría disipar, ¿no? Igual, en 125 voltios, 10 amperios máximo. Y en 30 voltios DC o 28 voltios DC también, 10 amperios máximo, ¿no? El código, ahí lo tiene por si quieren ver ahí exactamente cómo va el pinado. Y seguramente si por ahí van a trabajar de alguna conexión de fuerza, como una bombita, por ejemplo, podría ser que trabajen con alguno de estos, ¿no? O de repente con algún foco, una lámpara también. Y el de la derecha es un relé, en este caso que es ya un relé industrial, ¿no? Que se instalaría en un tablero, por ejemplo, ¿no? En este caso son, como ven, tiene el COM, que es el común, el NO, que es el normalmente abierto, y el NC, que está debajo, es el normalmente cerrado. La bobina, que normalmente se rotula con A2, A1. De hecho, esto no sé si se vio acá, pero la bobina, fíjense que tiene sus pines A1, A2. Normalmente el A2 es el que solemos conectar al neutro, pero da lo mismo, si es que es corriente alterna, podrías ponerlo al revés y va a funcionar, ¿no? O sea, pero ya es un tema de costumbre, ¿no? Igual los pilotos, ¿no? En cada decimo normalmente el X2 es el que destinamos para el neutro, ¿no? Y también otra cosa, noten que todos los contactos abiertos, cerrados, pulsadores, todos los térmicos, tienen una numeración, o sea, todo esto ya está normado. Normalmente en un contacto normalmente abierto, los pines son 13 y 14, en el cerrado son 11 y 12. O sea, podría ser también 11, 12, me parece que también es 21, 22, 31, 32, 41, 42, pero termina, ¿no? Con 1 y 2. Y en abierto puede ser 23, 24, 33, 34, 43, 44, dependiendo de cuántos contactos tenga, en este caso el contactor o el relé, ¿no? Y en el térmico, más bien, solamente son dos, ¿no? 95, 96 para el cerrado, 97, 98 para el abierto. Entonces ahí sí no hay mucho más que decir. También todo el tema de la numeración que se asocia a los componentes de fuerza, eso también está normado, se trabaja así. La nomenclatura del motor trifásico igual, ¿no? Y PE significa tierra de protección, ¿sí? Que en inglés es Protective Earth, así tal como lo voy a escribir ahí en el chat. Bien, estimados, entonces eso sería por hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, Giancarlo, adelante. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Mañana supuestamente se da el examen. Bueno, con unos compañeros dimos antes. Mi pregunta es, ¿el parcial va a ser en la cuarta o quinta semana? En la cuarta. En la cuarta. Ya, ok, correcto, ingeniero, gracias. Sí, o sea, la próxima semana, el día 25. Sí, sí, el Ok, día ok. 25. Bien, estimados, entonces, bueno, sería todo por hoy. Nos vemos entonces el día de mañana. Recuerden que mañana con algunos ya damos no, el segundo lo hacemos bueno, con los que no dieron examen el día domingo mejor para poder aprovechar el laboratorio mañana. Bien, estimados, que tenga una buena noche. Nos vemos mañana. Ingeniero, Sí, Diego, dime. genero una consulta. Recién me matriculé y quisiera saber si hay grupos o hay algún link de WhatsApp también para unirme. En el aula virtual creo que colocaron un enlace, si no me equivoco, en el foro. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Listo, estimados. Entonces, faltaba lo más importante, la asistencia. A ver, atentos a la lista. Lo más importante. A ver, Bautista, Cama, Presente, docente. Buenas noches. buenas noches. Díaz, Herrera, Guamán, Herrera Presente, presente, buenas profesor. noches. ok, Lagos, Medina, Presente, Medina. Buenas noches. buenas noches. Quispe, Profesor Lagos, por favor, presente. ok, Quispe,
Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Roldán. Santillana. Presente, ingeniero. Listo. Y Ceballos. Ya. Presente, ingeniero. Ingeniero, Sí. Salgado presente, no me llamó. Ah, Salgado, ¿verdad? No, es que no te tenía lista. Ya, ahí te voy a agregar. Ingeniero, ¿me Listo. Ok, considera? estimado. Sí, sí estás. Ya, gracias. Listo, nos vemos mañana entonces.